Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Jimmy y esto es BTS en redes. Comenzamos. Semana con muchas novedades, pero nada comparado con lo que se viene en los próximos días. Pero no se preocupen, que hoy les voy a contar todos los eventos que nos esperan, que son muchos y muy importantes. Empezando la semana, BTS recibió los 4 premios a los que estaban nominados en los MTV EMA, convirtiéndose en el grupo más premiado de la historia de estos premios. También se anunció que fueron galardonados con el Premio Especial Internacional de Música por segundo año consecutivo en los Japan Record Awards, los cuales son considerados una de las premiaciones más importantes que existe en Japón. Taehyung ha sido declarado ganador en la categoría King of the K-Pop en los Global Nubia Awards de 2021. Esta categoría reconoce y celebra al idol masculino de K-Pop más destacado e influyente del año. Y en estos mismos premios, J-Hope fue declarado ganador del World Best Dancer, King of the Dance. Los votos provinieron de 103 países diferentes en todo el mundo. La revista Nubia ya se ha puesto en contacto con Big Hit para la entrega del premio. Se dio a conocer que la cápsula del tiempo donada por BTS en 2020 se exhibirá en la sala de exhibición permanente del Museo Nacional de Historia Contemporánea de Corea, a partir del 17 de noviembre. Esta cápsula del tiempo está programada para abrirse en la celebración del 20º Día de la Juventud en 2039. Y fue regalada al presidente Moon por BTS para la próxima generación en la primera ceremonia del Día de la Juventud de Corea del Sur. El miércoles pasado, los integrantes de BTS, junto con su staff, viajaron a Estados Unidos para comenzar lo que será una mini gira y distintas presentaciones. Tuvieron un viaje sin inconvenientes y afortunadamente al llegar al aeropuerto de Los Ángeles se retiraron por la zona VIP sin pasar por donde estaba esperando la gente y la prensa, para llegar tranquilos a destino y evitar el caos que fue la última vez cuando llegaron a Nueva York. Tal vez muchos no lo sepan, pero Los Ángeles es un lugar muy especial para ellos, porque allí fueron en su primer viaje a Estados Unidos y allí realizaron su primer entrenamiento en hip hop, danza y su primer recital en suelo americano. Todo esto que les cuento lo pueden ver en la que para mí es una de las series más importantes y más lindas de BTS, que se llama American Hustle Life. Todo este entrenamiento y todo lo que se esforzaron para llegar a su primer recital en Estados Unidos está en este reality. Y las enseñanzas que les dejó esta experiencia las aplican hasta el día de hoy. Así que si están interesados en saber cómo es la historia de BTS desde sus comienzos, les recomiendo que lo vean. Los enlaces a los capítulos en español los van a encontrar recién subidos a mi blog. Si te está gustando este video, no te olvides de darle like y compartirlo para que llegue a más ARMYs. Volviendo al presente, el primer evento programado será el 21 de noviembre en los American Music Awards, donde se confirmó que además de cantar con Megan, también lo harán con Coldplay. Toda la información sobre este evento la encontrarán en este video. Si no tienen los canales oficiales por donde se transmite, ahí también pondré links ese mismo día. El 23 de noviembre será el anuncio de los nominados a los Grammy, y esa misma noche se presentarán en el programa de James Corden The Late Late Show, donde cantarán y tendrán una entrevista. El 25 se presentarán en Tokopedia en el festival WIB Indonesia K-Pop Awards. Esto será una presentación pregrabada. 27, 28, 1 y 2 serán los recitales en vivo, donde después de 2 años volverán a encontrarse con ARMY. El concierto del 2 de diciembre también será transmitido vía online. Ya les dije que ese día vamos a cocinar, seguro, porque muchas ARMYs lo van a transmitir. Pero les adelanto que para los recitales del 27, 28 y 1 estoy trabajando en juntar posibles ingredientes a ver si podemos cocinar o no, sobre todo el primer día que será el más importante. Pero eso se los cuento en un video especial en los próximos días, así que estén atentos.
También se dijo que el 28 habrá una conferencia de prensa donde contestarán preguntas, pero esto aún no ha sido confirmado por la empresa. 2 días antes de cada una de estas presentaciones les estaré subiendo un videito para decirles bien horarios, dónde verlo y compartir links. Estos son algunos de los eventos que habrá hasta fin de año, así que si no quieren perderse de nada, suscríbanse a este canal y activen la campanita de notificaciones que yo me encargo de avisarles cada uno de los eventos que se aproximan. Algunas interacciones de los chicos en Weverse de esta semana pusieron en marcha las neuronas de ARMY, que ya estuvo uniendo pistas para descubrir qué es lo que se viene. En videos anteriores les conté que se especula que el 2 de diciembre se anuncia algo importante, como un nuevo álbum. Cada vez que sale algo nuevo, nos terminamos dando cuenta que nos estuvieron tirando pistas y spoilers desde hace meses atrás. Por eso, en esta oportunidad, se cree que lo que sea que se venga tiene que ver con los sueños. ¿Y por qué ARMY cree esto? Bueno, les explico. Todos los álbumes de BTS tienen una temática y un mensaje, y siempre que termina uno, deja pistas sobre a lo que se hará referencia en el siguiente. El último álbum que se debe tomar en cuenta para eso es Map of the Soul 7, porque V fue un álbum creado en virtud de la pandemia, no era algo planeado. El último en V de Map of the Soul 7 fue On, y así como Boy With Love fue la contraposición de Boy in Love, On fue la contraposición de No. Si se fijan en la temática de los temas, se reflejan y a la vez se oponen. Bueno, todo esto es un poco más profundo, pero si me pongo a explicarlo ahora se haría larguísimo. Si quieren, algún día hacemos un video explicando todo esto. La cuestión es que cuando termina el video de On dice No More Dream, que es el título de la primera canción de BTS, y luego se convierte en Dream. Esta sería la primera pista. Además, Dream también está presente en el video de Persona y en el video de presentación de los Mama. Con el tema de la pandemia todo esto quedó como en suspenso. Esta teoría ya se hablaba desde hace rato, pero estos días se retomó ya que en BTS in the Soup 2, Namjoon recomendó específicamente el libro Librería de Medianoche, que justamente trata de una persona que no cumplió sus sueños y que puede ver qué hubiese pasado como en un mundo paralelo si hubiera tomado decisiones diferentes. Aún no lo leí, pero aparentemente hace que te cuestiones cuáles son tus decisiones y el arrepentimiento. Además de que Jimin estuvo en Weverse donde escribió: ¿Ustedes recientemente han tenido un sueño que recuerden? Casualidad o no, creo que cada vez falta menos para tener novedades. Se vienen semanas muy importantes para el fandom, así que a estar atentos. Estos son los saluditos de esta semana. Si quieres que te envíe un saludo en el próximo video, déjame tu mensaje en el comentario fijado. Eso fue todo por esta semana. Gracias por estar ahí. Nos vemos la semana que viene con más BTS en redes. Bye.